Creo que ya podemos ir dando inicio a este miércoles de liderazgo. Para mí es un placer estar hoy de anfitriona de este espacio, que normalmente es Gloria quien está dándole la bienvenida a los miércoles y hoy tuvo un quiebre con su hijita y estoy acompañándolos y la verdad para mí es un placer acompañarlos hoy y acompañar a Fran, eh, que está muy cerca a mi corazón y me encanta que pueda traer la conversación de hoy, de la autenticidad, de su propia voz, de lo que ha sido para ella conectar con otros y actuar como en consecuencia de lo que le importa. Yo he sido testigo de ese camino o de parte de ese camino. Parte De totalmente. hace rato no nos vemos cercanos, y el camino ha continuado y sigue moviéndose, pero, pero es un honor presentárselas, dejarlos con ella. Yo voy a estar aquí detrás ayudando en lo que necesitan. Si necesitan algo del Zoom, escríbanme ahí en el chat o abran su micrófono. Mejor dicho, esto es una conversación, es para todos y la idea es que podamos participar y disfrutarla. Entonces, bueno, sin más preámbulos, los dejo con Francisca Reyes, eh, y aquí estaré para lo que me vayan necesitando. Muchas gracias, Elsa. Bueno, primero saludarlos a todos. Eh, Espero estén muy bien. Y quisiera preguntarles si alguien se anima, ¿qué les interesó de esta charla hoy? ¿Qué los hizo venir? ¿Qué los hizo estar acá? Si alguien quiere compartir. ¿Alguien se anima? Bueno, yo mientras voy a partir diciendo por qué estoy yo aquí. A ver si alguien se anima y me acompaña. Para mí ser auténtico es muy importante y conectar con mi voz también ha sido muy importante. Y ha sido importante porque yo antes no conectaba con mi voz. No, no era capaz de decir las cosas que me importan o de incluso decir prácticamente nada. Cuando tenía, no sé, entre mis 15 y mis 20 años, me daba vergüenza hasta saludar. Entonces, estar acá hoy para mí es como un viaje que ha sido muy grande. Em, Víctor, no escucha. No sé cómo lo podríamos ayudar. Em, Los y demás están escuchando bien, ¿verdad? Sí. Víctor, súper. tal vez si quieres desconectarte y volver a conectarte, yo estoy pendiente para darte ingreso porque debe ser algo de tu conexión. Em, bueno, entonces para mí es muy importante como, y para mí ha sido un viaje y una búsqueda de conectar conmigo misma y también conectar con mi voz. Entonces, de eso quiero hablarles hoy. Em, y voy a partir con la presentación y si alguien se anima a hablar o a hacer una pregunta, aquí estamos para conversar. Voy a compartir mi pantalla. ¿Se ve o no? No. Aquí. Voy a partir del principio. Bueno, como les contaba, para mí ser auténtico es un viaje y es un viaje que ha sido largo. O sea, cuando empecé a preparar esta presentación pensaba que este viaje había sido como hace, no sé, 2 o 3 años que había iniciado con el CCG, pero me di cuenta que en realidad es mucho más largo. Es un viaje que tiene para mí unos 20 años. eh, y que fue como aumentando en la conciencia, como que el viaje partió y yo no era tan consciente de lo que estaba buscando, pero ahora sí soy mucho más consciente y eso quiero contarles también.
Entonces, como vemos en el instituto, siempre hablamos del yo, del nosotros y del mundo. Y yo hoy quiero hablarles del yo y del nosotros. Y el yo como la relación de nosotros con nosotros mismos y el nosotros en una relación de yo con otras personas, ¿cierto? Y bueno, a propósito puse el yo como con estrellitas, así como un yo que se muestra, que aparece, porque también en la relación con los otros yo aparezco en forma auténtica, ¿cierto? ¿Cómo yo puedo aparecer en forma auténtica? Como no dejarme de lado cuando aparezco con otras personas. Entonces, si pensamos en el yo como la identidad que cada uno es, como desde las distintas perspectivas que podríamos vernos a nosotros mismos, y pensando como lo que aprendemos en el instituto y lo que aprendemos en el coaching, quise mostrar estas partes como de cada uno de nosotros, que serían las emociones, como qué siento, qué me permito sentir, mi cuerpo, como que me sostiene, ¿cierto? Como en esta realidad, y que en mi caso, mi cuerpo yo siempre lo vi como un vehículo de mi cabeza, como que iba mi mente en este cuerpo que le permitía como transportarse. En el caso de los hábitos, que en el instituto hablamos de práctica, ¿cierto? Como los hábitos me hacen ser también quien soy. En el caso del lenguaje, como qué creencias, qué juicios o qué, sí, qué creencias tengo yo de mí mismo o de mí misma. En la historia, como cuál es mi cultura, cuál es, no sé, yo soy chilena, como eh, qué hay de mi cultura, de mi historia, de mis experiencias que me hacen ser quien soy. Y también quise poner como nuestro espíritu y recuerdo como la primera conversación que yo tuve con Mari, que fue como la entrevista para entrar al CCG1 y ella me habló de la espiritualidad. Y yo en ese momento no entendí por qué podría ser importante eso, porque estaba como muy en un piloto automático, pero lo quise traer hoy porque el espíritu también nos muestra mucho, como qué es lo que mi alma quiere, qué es lo que yo quiero, como en lo profundo de mi ser. Y también la voz. Y la voz la puse también como una perspectiva, por decirlo de alguna forma, porque podríamos pensar que la voz es parte del cuerpo, que es parte del lenguaje, pero para mí la voz tiene como su propio espacio, porque es mi voz que me permite como relacionarme conmigo misma, como cómo yo me hablo a mí misma, y cómo yo le hablo también a otras personas. Entonces, como pensando en la primera perspectiva, como desde el primer ámbito, como de la relación de yo conmigo misma, como yo me relaciono conmigo, con mis emociones, con mi cuerpo, eh, cómo me hablo, cómo es mi historia, cómo son los hábitos que tengo yo actualmente. Y que yo podría mejorar, ¿cierto? Yo podría hacer algún cambio. Y en ese sentido, como escucharme, aceptarme y desafiarme. Eso para mí es como muy importante porque yo cuando me escucho puedo como conectar con lo que es importante para mí y cuando me veo a mí misma como desde la conciencia, también puedo aceptarme. Pero eso no significa que no pueda cambiar. Entonces, puedo aceptarme y desafiarme al mismo tiempo. Como desafiarme para cambiar las cosas que podrían no gustarme tanto de mí, por ejemplo, pero al mismo tiempo aceptar que soy lo que he sido por todas las cosas que me han pasado en mi vida, ¿cierto? En mi historia de vida. Y bueno, si pensamos en cambiar, como, eh, por ejemplo, no sé, el tema de mi voz, yo lo he trabajado mucho tiempo, porque como les contaba,
Al principio yo ni siquiera podía saludar cuando era adolescente, me daba mucha vergüenza como hablar. Entonces yo como que me propuse poder trabajar eso. Y yo no podría pensar que el camino es como súper simple, recto, soleado, con montañas como cerritos suaves, pero en realidad para mí eh, este viaje ha sido como un poquito de todo. Como, y como lo vemos también en el CCG, como los bordes, como que atravesar esos bordes a veces son caminos más curvilíneos, hay montañas más grandes, hay montañas más pequeñas. Y yo siento que para mí atravesar un borde es como cruzar un bosque en la oscuridad. Como que saber que hay un camino cerca, en algún lugar, pero no saber cómo llegar. O sea, como que la única certeza es que hay que caminar para encontrarlo, pero no conocer el camino. Y también, bueno, puse esa fotito de la represa porque yo soy muy buena para no decir lo que me pasa, entonces como que acumulo muchas emociones, como muchas otras personas. Y eso también es parte como de estar desconectado. Entonces, como este trabajo de ser auténtico también es estar conectado con nosotros mismos, como qué siento, qué me pasa, cómo está mi cuerpo, cómo están mis emociones, cómo está mi espíritu. Y pensando en el yo, ¿cierto? Entonces, como primero escucharme, como quién soy, cuál es mi historia, quién soy más allá de mis roles, porque a veces como que nos encasillamos como en roles o lo que creemos que otras personas quieren de nosotros. Y también como quién soy en el silencio, como quién soy cuando no estoy viendo tele, cuando no estoy en las redes sociales, cuando no estoy como en la expectativa de alguien más. Yo personalmente me conecto mucho cuando estoy practicando yoga, cuando estoy meditando, porque hay como un silencio también como de mi mente. O sea, como quién soy más allá también de mi mente. Y también cómo quiero ser y cómo quiero vivir. Y para mí fue un regalo conocer como la distinción del care, como qué me importa cuidar. Y que, bueno, Elsa fue mi coach, así que ella me acompañó en ese camino. Y hizo un cambio porque para mí, como aprender a reconocer qué es lo que a mí me importa, me permitió tener como una conciencia de actuar también en consecuencia y de hacer para cuidarlo. O sea, me importa algo, pero también actúo para hacerme cargo de eso que me importa. Y, y siento que eso también nos permite ser auténticos, porque también somos auténticos con nosotros mismos y con los otros. O sea, yo tengo que, no tengo, sino que yo quiero ser auténtica conmigo misma. Quiero escucharme y actuar en consecuencia con las cosas que a mí me importan. Y sí, actuar para mí es como súper importante porque si no actúo, entonces como que no pasa nada. Por ejemplo, a mí me importa cuidar mi salud, que fue el primer hallazgo que yo tuve en el CCG. Y para mí fue súper crítico darme cuenta que yo no estaba haciendo nada para cuidarlo. Entonces, como me importa, no hago nada, tengo como una tremenda brecha, ¿cierto? Y entonces como poder tomar conciencia y decir, ya, entonces si me importa esto, ¿qué voy a hacer para cuidarlo? ¿Qué hábitos voy a cambiar? ¿O qué me voy a decir a mí misma? Yo, por ejemplo, nunca he sido bueno para los deportes y cuando empecé a practicar yoga era, no sé, no tenía flexibilidad, no tenía nada, no tenía fuerza tampoco. Entonces, yo podría haber renunciado a practicar yoga. Pero no lo hice porque era tan importante para mí cuidar de mi cuerpo
que yo cambié mi hábito para hacerme cargo de eso. Bueno, y mi voz me permite aparecer y la voz de todos nosotros nos permite aparecer. Y traje también estos dibujitos porque yo soy o he sido, y el lugar que me siento más cómoda es como no apareciendo, como observando. Y haciendo también este trabajo de darme cuenta de qué me importa cuidar, qué es importante para mí, me di cuenta que para mí es importante poner mi voz en el mundo. Y, y por eso también estoy acá. Eh, bueno, ay, me dio como pena, perdón. Ah, es que, Tranquila. sí, como conecté mucho con eso que es importante para mí. Bueno, y bueno, actualmente, bueno, aparte de estar aquí, tengo un programa de radio que de hecho estuvimos con Nati el otro día conversando y, y eso me ha permitido poner eso que me importa a mí. Para mí es muy importante compartir como mis reflexiones, mis aprendizajes con otras personas. Y bueno, el episodio que tuvimos con Nati lo escucharon casi 3.000 personas y fue súper emocionante para mí como poder reconocer que yo puedo poner mi voz y puedo compartir eso que para mí es importante. Bueno, y cuando yo pongo mi voz, puedo entonces decir lo que es importante para mí con condiciones de satisfacción, entonces puedo también como pedir cosas que son importantes para mí o poder decir cosas que no me gustan y entonces me permite poner límites, me permite declarar quiebres, me permite decir sí y no comprometidos, o sea, puedo ser sincera también cuando conecto con mi voz, porque de nada sirve decir que sí si yo en realidad estoy queriendo decir un no, entonces como me permite ser coherente también, me permite decir que no sé y por lo tanto cuando yo digo que no sé, puedo preguntar, alguien me puede explicar como que me abre posibilidades, ¿cierto? Y también me permite, bueno, ofrecer, pedir ayuda y también aparecer, conectar y construir con otros. Porque cuando estamos con otros, nos relacionamos también con nuestra voz. Pero si nosotros no decimos lo que nos importa, entonces, como el otro va a saber qué es lo que a mí me importa si yo no lo estoy diciendo? Y estuve pensando como, ¿por qué podría ser esto importante para una organización? Y pensé como, por ejemplo, en la innovación, es importante escuchar distintas ideas. Pero para escuchar distintas ideas, la gente tiene que atreverse a decir las ideas. Para coordinar y declarar quiebres, las personas tienen que poder decir como, oye, esto va a pasar, o poder tener la confianza de que alguien te va a escuchar, o que te va a poner atención, o que no va, o nadie te va a, no sé, como castigar por decir lo que estás pensando o viendo. También comunicar y escuchar, como si yo hablo muy fuerte, también como que inhibo que otros hablen. Entonces también puedo regular como mi voz para escuchar y también para comunicar lo que me importa. Y también tener conversaciones para alinear expectativas, por ejemplo, negociar. Yo para negociar tengo que poner mi voz, porque tengo que poner lo que a mí me importa y el otro también tiene que poner lo que le importa. Y pensando en la diversidad y generar como mayor valor, es importante como cuando hay diversidad, o sea, siempre hay diversidad, ¿cierto? Porque somos todos distintos. Pero yo para poder como aprovechar esa riqueza de la diversidad y que hay ya estudios que demuestran que la diversidad genera mayor valor, las personas tienen que poder poner su voz para yo poder captar esa diversidad.
porque si las personas no se atreven a ser ellas mismas, no va a haber diversidad en lo concreto, en las interacciones, en las conversaciones. Y bueno, eso es todo lo que tengo para decir. Así que ahora sí, voy a sacar la presentación para escucharlos. O no sé si tienen preguntas, opiniones. Gracias, Fran. Yo sí quiero poner mi voz. Excelente. Quiero como acompañarte en este espacio porque resueno mucho con lo que estás trayendo, porque para mí también ha sido un camino el no solo el poner mi voz, sino el reconocerla. Estaba como en esa conversación interna ahorita oyéndote. Y es como si me devuelvo un poco como en mi proceso y en mi aparecer. Lo primero como el primer paso que tuve que dar fue como el reconocer cuál era mi voz. Como que yo decía, pero ¿qué tengo que decir? Pero acá alguien más dirá lo que es importante, como así, como no valorar de cierta manera mi propia voz o mi propia manera de pensar o de ver las cosas. Y creo que ha sido un camino de irme dando cuenta como de escucharme, como de qué es eso que estoy oyendo y que yo creo que es paisaje, pero que en realidad no lo es, que en realidad cuando le puedo poner voz y cuando lo puedo traer a la conversación, al espacio organizacional, al espacio de equipo, al espacio familiar, como que me doy cuenta que tiene que ver conmigo y que no todo el mundo está viendo lo mismo y como que dentro de la validación de lo que yo misma escucho, de lo que yo misma veo y siento, aparece como el valor de esa voz. Entonces, qué lindo eso que nos traes y como esa invitación a aparecer y a poner voz. Y nada, quería como acompañarte ahí en la conversación. Y ahí, nada, tienes a Patricia que está que se habla. Gracias, Elsa. Patricia. Primero, Fran, es primera vez que me estoy uniendo a este grupo porque me llegó hoy día una invitación y Ujú. a mí me gustan muchísimo estos temas. Fran, te quiero felicitar y te felicito de todo corazón porque siento que fuiste tan honesta. Me encanta el proceso que has hecho, me da mucha me da impresión de que has seguido un proceso con alguna coach que te ha acompañado y que te ha ayudado a mirar tus quiebres. Y el paso que hoy día das es maravilloso que lo compartas. Te hablo desde mi expertise como coach ontológico y siento que ahí es donde hoy día debemos poner acento, porque tu voz no es invisible, tu voz es única, Fran. Y te prometo que es cierto que hoy día entré casi porque estaba en otra actividad también, porque este tema a mí me fascina. Solo te aplaudo y te abrazo desde aquí virtualmente y te felicito por todo. Gracias, Patricia. Muchas gracias por lo que me dices. El otro día estuve bueno, en el CCG2 y me dijeron algo parecido, pero con otras palabras, de que el mundo no se pierda como de mí, como que no se pierda de mi ternura y de mi fuerza. Eso me dijeron, que me generó mucho impacto. Y quise traer esta conversación hoy día así como auténticamente, no desde la teoría ni desde, quizás como desde como la distinción, así como desde lo, no sé, como desde, sí, desde la teoría, desde el libro, sino como desde mi experiencia, porque siento que también, bueno, mis coaches, muchos de ellos hemos trabajado su voz. Y para mí ha sido como súper importante como resonar con ellos también, como desde ser coach, como yo ya atravesé ese camino, como poder hacerlo quizás no tan, no tan difícil para ellos llegar como a ese punto. Nati. Mi querida Frank. A ver, has dicho muchas cosas que unas me han llegado al alma eh, y muchas resonado contigo. Lo primero que debo decir o que quiero decirte es que
recuerdo esa conversación que tuvimos tú y yo un día donde me decías que justamente eso era una de las cosas que tú querías cuidar y que estabas trabajando, querías aparecer con tu voz. Y luego a medida que yo te he conocido y que he conversado contigo, em, agradezco al universo, primero que nos unió los caminos y después que tú decidiste aparecer. Em, a quienes no te conocen, yo debo decir que tú eres una mujer con una riqueza personal y me refiero específicamente, no solo eres inteligente, sino que además eh, tu paz, tu sabiduría, logras unir muchas veces, bueno, lo sabes, ¿no? Cuando hemos trabajado juntas, eh, justo a veces me dices, ay, yo vi esto, eh, creo que no lo viste. Y es así algo que a mí me abre una ventana, ¿no? Me ilumina. Así que yo hoy agradezco inmensamente tu voz y que estés acá compartiendo todo lo que tú sabes. O un pedacito, porque creo que sabes mucho. Sería mentira decir que es todo lo que tú sabes. Gracias por eso. Gracias, Nati. Y luego dijiste algo, Frank, que me pareció poderosísimo. ¿Quién soy yo en el silencio? O sea, creo que podríamos pasar horas y horas, todos los que estamos aquí, reflexionando sobre eso, ¿no? Yo siempre he pensado que, que las personas podemos engañar hacia afuera, si queremos, pero nunca podemos engañar hacia adentro. Y en la medida que conectamos con con nosotros mismos genuinamente, en esa medida podemos ser eh, verdaderos, reales, auténticos hacia afuera. Ujú. Así que me dejas reflexionando mucho, eh, porque muchas veces, todo el tiempo yo también estoy como cuestionándome eh, quién soy, de qué soy capaz, qué traigo, quién soy yo, ¿no? Realmente. Pero verte al espejo también siempre es una invitación a profundizar en eso. Así que gracias por eso. Ujú. Gracias, Nati. Sí. Sí, yo, en lo respecto al silencio, yo hace unos años hice una meditación de silencio porque quería encontrarme de alguna forma. Eh, y siento que el silencio como que me permitió como escucharme mejor, como sacarme como todo el ruido externo, así como lo que nos distrae, como de nosotros mismos. Y por eso lo traje también hoy día. Hay como unos mensajitos que no los leí, pero ahora los voy a leer. O no sé, Elsa los leo yo, los lees tú. Si quieres te leo. Hay un mensaje de Mariana que le voy a poner voz. Escucharte me ha permitido mirar que no siempre uso mi voz y que no estaba en mi conciencia. Gracias por traer tu perspectiva, pues ha abierto la mía. No, gracias Mariana por tu mensaje. Muchas gracias. Y, y los otros tienen más como que son agradecimientos, personas que han estado saliendo y otro de Patricia que ya te lo puso ella personalmente. Entonces creo que esos eran como los que estaban ahí en la conversación. Genial. Frank, Eh, ¿puedo preguntarte algo? sí, claro, por supuesto, lo que quiera. Cuéntanos un poquito más de ese camino tuyo por los bordes, por tus bordes. Ah, ¿Cómo el bosque fue? oscuro. Bueno, el bosque. Es que para mí es como un bosque oscuro sin luna. Eh, Siempre pienso en eso como de esa forma, porque es como que yo siempre he querido saber cómo hacer las cosas, como
soy muy estudiosa siempre y siempre pregunto como, ¿cómo puedo hacer eso? Em, pero para mí ese aprendizaje fue como de no saber, o sea, como que eh, como reconocer que no sé cómo hacerlo, pero igual como avanzar, o sea, como que igual caminar, como sabiendo que voy a encontrar el camino. No sé cómo explicarlo, pero es como teniendo como esa confianza de que voy a llegar al camino o a ese lugar que yo quiero llegar, Ujú, pero sin saber cómo hacerlo, en realidad. Es como eso. Y probando, po. Eso significa que he probado muchas cosas. Por eso hice el retiro de silencio, por eso voy a yoga, por eso, no sé, eh, voy a acupuntura, como que hago muchas cosas como para encontrar una forma de, como que me permita actuar, pero siempre como sin saber cuándo voy a llegar a como atravesar el bosque, como podría, o sea, lo de mi voz fue muy largo, por ejemplo, porque yo de ujú. verdad no hablaba, yo no era una persona que no hablaba, entonces, eh, por eso como que me emocioné tanto, porque yo de verdad ni siquiera saludaba a la gente, o sea, a ese nivel de que ni siquiera podía decir hola, ni siquiera, alguien me iba a saludar y yo me hacía así como que me iba, y quedaba como una persona súper, no sé, como poco respetuosa, pero no era Ujú. porque no quisiera como saludar a la persona, sino que sentía tanta vergüenza de hablar, como que... Y ¿Y entonces para cuándo mí ese viaje fue? fue muy largo. Perdón, perdón. No, que ese viaje para mí fue muy largo, como que no... O sea, de hecho yo nunca lo hice en forma consciente, lo hice como que lo trabajé porque en mi trabajo tenía que hablar con proveedores y tenía que hablar por teléfono todo el día. Entonces me daba mucha vergüenza hablar por teléfono. Entonces como que empecé a hacer, no sé, teatro de improvisación, cuentacuentos, eh, como a explorar así. No sé, mi coach de Newfield me hizo cantar en la ducha, como que, no sé, como todas las cosas, yo hice todo, o sea, yo como que probaba todo. Y creo que eso igual me ha ayudado como a explorar, así como ya. No decir como ya, pero ¿por qué voy a cantar en la ducha? Mi coach me dijo que cantara en la ducha y yo canté en la ducha. Como que, como súper juiciosa, como dicen los colombianos. Um, y también como de explorar, pues, así como ya. Y cuando me dijeron lo de la radio, dije, oh, quiero poner mi voz en el mundo, pero me dio mucha vergüenza, o sea, yo el primer capítulo lo grabé con mucha vergüenza. De hecho, no me escuché, hasta como cuando llevaba como más de 10 capítulos fue la primera vez que me escuché, porque me daba como vergüenza escucharme, como escuchar mi propia voz. Y eso fue hace nada, hace, no sé, 3 meses. Hay, hay dos cosas que me aparecen así como al oírte, Fran, y una es como una gran valentía, ¿no? Como esa valentía de meterte, de explorar, de caminar por el bosque, aún estando oscuro, como con la confianza de salir adelante y quiero como darte las gracias por esa valentía, por tu proceso propio, porque si no nos estarías privando de escucharte y de verte. Pero también la otra sensación que tengo es que esta voz no es solo tuya, sino que te estás atreviendo a poner la voz y como abrir camino para otras voces. Esa es la otra sensación que tengo, como que este traer tu voz es como una invitación a que otros traigan la suya, como te oigo y cuántas personas no están en este momento como en ese lugar de no encontrarse y de no reconocer y poner su voz para el mundo y cuánto valor estamos perdiendo por no escucharlas. Entonces, nada, como que me conectas con esa invitación y con ese camino para otros. Sí, yo pienso cuando estaba en mi último trabajo, que a veces, no sé, hablábamos del clima organizacional y era como, ya, preguntas al equipo, como, ¿qué quisieran ustedes mejorar? Y nadie decía nada al principio. Como que
todos guardaban silencio y era como, pero les estamos preguntando. Mi jefe me acuerdo que me decía como, pero ¿por qué nadie contesta? Y eso que era un equipo de mucha confianza, como que, pero aún así las personas no decían las cosas que a ellos les importaban. Y evaluaban mal, o sea, como la encuesta es anónima, se evaluaban mal algunos puntos, súper bien otros puntos, pero costaba mucho que la gente dijera qué es lo que le importaba y que no estaba siendo cuidado, en el fondo. Y por eso pienso que también hay mucho valor en las organizaciones, como, no sé, si estamos viendo clima, por ejemplo, ¿qué es lo que le importa a la gente? Quizás no le importa que le hagamos desayuno, quizás no le importan esas cosas, le importan, no sé, que seamos respetuosos, como, y poder tener esa conversación, como, ¿qué es el respeto, por ejemplo, para ti? ¿O qué es el respeto para nosotros? Y escucharlos. Ahí Julio Sí. quiere hablar contigo. Julio, Eh, eh, sí, eh, es ese testimonio. Yo no entendía al comienzo qué era, pero no es que no lo entendiera, no, sino que no le encontraba el camino. Pero mostrar la vulnerabilidad, eh, mostrar esa capacidad de enfrentarte a lo desconocido, abrirte a salirte de lo conocido, a enfrentar cosas que no sabemos qué va a pasar, donde te mueves en silencio es porque estás segura, donde sabes que no te va a pasar nada y no te arriesgas a, a poner la voz para presentarte, para mostrarte. Eso nos pasa a todos, los seres humanos, y eso nos pasa por muchas cosas, pero muchas ujú. gracias Muchas gracias a ti, Julio, por, por decir lo que nos pasa a todos, porque quizás como si nos pasa a todos, pero nadie dice nada, entonces como que nadie sabe que nos pasa a todos, pues. Entonces, como qué valioso lo que dices, como que a todos nos pasa. Nunca lo Fran, había visto así. y si me permites agregar, construyendo sobre lo que dijo Julio, imagínate cuántas guerras en el mundo se han podido evitar si la gente pusiera su voz y trajera su planteamiento y pudiéramos negociar con nuestra voz y pudiéramos escuchar la voz del otro, ¿no? Hacer pedidos, aceptar ofertas. ¿Cuántas, cuántas tristezas se hubieran evitado y se pueden evitar en el mundo, ¿no? Qué importante es tener voz, qué importante es escuchar y, sí, escuchar la voz nuestra y la voz de los demás. Ujú. Sí, sí, qué importante. Pienso como que a veces como que los que hablan más fuerte son como los que más se escuchan y entonces como que la gente que habla más despacio como que no es escuchada. Eh, y como que se pierde mucho valor ahí, como en los que no se escuchan. Sí, Sí, y oyendo eso que dices, creo que es una gran invitación a los líderes, mm, ¿no? A cómo como líderes necesitamos estar atentos a todo tipo de voces, a las voces intensas, fuertes, extrovertidas, pero también a las voces silenciosas, a las voces más tímidas, a las voces que tal vez no se han atrevido y cómo abrir y dar espacio a estas voces también para participar, ¿no? Para, sí, para que puedan aparecer. sí. Y a mí cuando leí tú como la invitación a la charla, creo que las dos palabras que pusiste para mí dicen mucho, ¿no? Como la voz y la autenticidad, porque no es cualquier voz, ¿no? Es la voz auténtica, es esa persona que realmente soy, es eso que realmente pienso y que quiero traer y que quiero poner en la conversación y en el mundo. Eh,
Y es como esas dos cosas pueden empezar a ser parte de la conversación, a ser parte del contexto, a ser parte de los equipos, a ser parte de las organizaciones, a ser parte de las familias. Entonces creo que tu invitación es, es muy valiosa y no sé, como que a veces lo pasamos por alto, ¿no? Pues todos tienen voz y todos pueden hablar. O Ujú. asumimos que pues, si tenían que decir algo, pues ¿por qué no lo dijeron? ¿No? Sí. Pero Ujú, no siempre nos es fácil poner la voz, no solo, no ujú. solo tener una posición, sino ponernos, ¿no? Como atrevernos a aparecer. Y entra como todo el componente también somático del ponernos en conversación y de lo que nos pasa cuando ponemos nuestra voz. Sí, sí, yo, bueno, yo cuando estaba haciendo lo de la radio, mis principales oyentes son mi mamá y mi hermano, ¿ya? Y mi hermano siempre me daba feedback. Bueno, siempre me da feedback, siempre me escucha, siempre me da feedback. Y al principio yo escribía todo lo que iba a decir, porque como que no sabía improvisar, entonces, como, ¿qué voy a decir? Decía yo, como que, ¿de qué voy a hablar? Eh, entonces escribía todo y leía todo. Y mi hermano me dijo como, me dijo como que no es tu voz, me dijo, como que esa voz no es tu voz. Y claro, porque no era una voz conectada, era una voz conectada con lo que estaba leyendo, pero no conectada con lo que yo estaba sintiendo. Entonces descarté después leer y empecé como a decir, ya voy a hablar de esto. De hecho, con Nati lo hicimos así, una conversación como vamos a hablar de esto y nada, lo que salga. Y eso me permitió como estar conectada con lo que yo estaba diciendo. Y mi hermano me escribió y me dijo, oye, que cambió demasiado tu voz, como que ahora eres tú. Y me dijo como tu voz está linda y no sé. Y yo, bueno, hasta ese momento todavía no me escuchaba. Em, pero también cuando me di cuenta de que mi voz era tranquila, por ejemplo, como que mi voz es tranquila, que da calma a otras personas, como que reconocer el valor también de la voz, como que del ritmo, del tono, del silencio, eh, y darme cuenta que mi voz sí me gusta también, como valorar también mi propia voz, como sacarlo como de la transparencia de que eso es y como del paisaje, como decía Elsa, como de la obviedad, como que comunica mi voz también, que comunica a los otros. Y bueno, eso quería compartir con ustedes. Gracias, gracias por poner tu voz y por ponerte tú en este espacio. Yo sigo con mi valentía, o sea, de verdad, todo el camino. Sí, es como terapia de choque, ¿no? No quiero voz y hablo en radio, pero creo que es un lindo ejemplo y una linda invitación. Y como, sí, como invitación no solo a poner nuestra voz y nuestro ser auténtico, sino también como a retarnos de manera valiente a caminar por ese bosque oscuro y a enfrentarnos a nuestros propios bordes, que no para todos son los mismos, eh, pero, pero que traes como un espacio de se puede, como de si yo Sí, pude, los demás también estamos invitados a atrevernos en otros espacios. sí, sí, es verdad. Y también quise hacerlo como que de la aprendiz que soy de este camino, porque siento que es un camino que es como que va a estar conmigo toda mi vida. Como que conozco como el avance, pero siento como que, no sé, como que tengo mucho por aprender también. Y eso igual, como que quería traerlo desde ese lugar también, no como de experta, sino que de aprendiz. Y Mm. de que me importa también. Es algo que a mí me importa mucho. Es que, perdón que me meta, pero es que se te escucha
Se te escucha que no hay una intención de impresionar, ni hay una intención de nada. Esa es una intención de simplemente expresarte libremente y que los demás recojan lo que tú dices de acuerdo a lo que estén dispuestos a recibir. Y eso es enseñanza muy grande. Muchas gracias, Julio. Bueno, yo me voy con muchos regalos de esta conversación. Así que estoy muy agradecida de todos los que participaron, los que me dijeron cositas, los que escribieron también. Ahí te están poniendo más mensajitos y no sé si hay alguien más que quiera decir algo. No. No. Ernesto había escrito algo, pero ya se fue. Sí, Sí. Y Adri que nos dijo que el valor del mensaje más allá del mensajero. Así es. Gracias, bueno, Elsa, por acompañarme. Muy feliz de que hayas estado hoy día aquí, mi coach. yo también, que el universo confluyó para que estuviéramos hoy las dos aquí compartiendo espacio y creo que compartiendo experiencia, compartiendo lo que ha sido este camino de irnos descubriendo, poniendo nuestras propias voces. Y nada, personalmente me identifico mucho con cosas y con sensaciones, con mi voz. Creo que tiene cosas similares a la tuya. Entonces fue un placer acompañarte hoy, escucharte y escuchar a todos los que pusieron también sus voces para acompañarnos en la conversación. Los invitamos a la conversación la semana entrante. El próximo miércoles volvemos a estar en el espacio de miércoles de liderazgo. Ojalá puedan acompañarnos nuevamente. Y nuevamente gracias. Gracias por estar y por venir a estar aquí hoy con nosotros. Sí, muchas gracias por acompañarnos, o por acompañarme a mí. Gracias a ustedes por todo lo que dan. Gracias, Julio. Con eso ya nos despedimos, ¿no?